Entonces, repitiendo, hay diferentes maneras de escribir, hay diferentes maneras de escribir, y esas diferentes maneras de escribir van a ser referidas a una recta, donde una recta es una sucesión infinita de puntos en la misma dirección. Entonces, vamos a tener otra forma de escribir. Esa otra forma de escribir va a obedecer a que lo que debo de hacer son operaciones inversas. Y si yo hago operaciones inversas, entonces esas operaciones inversas me van a llevar a que yo escriba un menos 5y es igual a un menos 4x menos 7. La operación inversa la estoy haciendo con la suma que está en la x y con la suma que está en el término independiente. Entonces fíjense cómo aquí la primera operación va referida a que la y va a quedar del lado izquierdo. En otras palabras, lo que voy a buscar en esta manera de escribir va a ser que esté despejada la y. Por eso comencé con operaciones inversas. Ahora bien, ya que hice la operación inversa, nuevamente voy a hacer una operación inversa. Y en la operación inversa me doy cuenta que aquí hay un menos 5 que está multiplicando a la y. Por lo tanto, yo voy a tener que la y es menos 4x menos 7 dividido entre un menos 5 que aquí va a dividir. Una vez que tengo eso, si ya se dieron cuenta, el objetivo que estaba buscando es despejar a la y. Por eso hice una operación inversa e hice otra operación inversa. Ahora bien, para poder ver exactamente la forma, voy a aplicar un concepto que se llama fracción parcial. Y ese concepto de fracción parcial, ya se los había dado al principio del curso, es que si yo tengo un a más b dividido entre c, yo lo puedo escribir como un a entre c más un b entre c. Este es el concepto de fracción parcial. Pero si yo lo quisiera aplicar al revés, donde la c está en el numerador y la a más b está en el denominador, aquí no puedo aplicar el concepto de fracción parcial. Solamente el concepto de fracción parcial se puede aplicar cuando tengo sumas o restas en el numerador. En el denominador no, porque aquí no hay un único denominador, sino hay una suma, y eso pues me impediría que pudiera aplicar fracción parcial. Por lo tanto, si aplico el concepto de fracción parcial, me va a quedar que la y va a ser un menos 4x dividido entre un menos 5 menos un 7 dividido entre un menos 5. Si se dan cuenta, este menos lo dejé como operación y el menos 5 lo escribí como denominador. Voy a ir a conectar a mi hija a otra clase y ahorita vengo. Permítame tantito. S-A-L. Voy a escribir animales del Polo Norte. Hoy me van a aparecer los
¿Sabe cómo es un árbol? Ok, ya regresé. Entonces, una vez que apliqué el concepto de fracción parcial, obviamente necesito hacer operaciones. Y en el momento que hago operaciones, pues resulta que va a quedar una y que va a ser signo entre signo, me da un positivo que no se escribe, 4 5 es un 4 quintos por una x. Si ustedes se están dando cuenta, estoy separando el signo del coeficiente y de la variable, porque sabemos que los términos precisamente se tienen que escribir así, el signo por el coeficiente por la variable. Si lo escribo de esta manera, pues no es un término, hay que escribirlo adecuadamente. Por eso dejé signo, coeficiente y variable. Y luego hacemos lo mismo con el otro. Si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un menos y un menos, se están dividiendo, menos entre menos me da un más, y entonces me queda un 7 quintos. Conclusión de esto, la ecuación lineal de dos variables, que estaba igualado a 0, lo único que le hice fue aplicar el concepto de operación inversa, fracción parcial y operaciones para llegar a estar escrito de otra manera. Esta otra manera de escribirlo no quiere decir que sea diferente a la que está aquí, es la misma, solamente lo estoy escribiendo de diferente manera. Y esta se va a nombrar como una y igual a mx más b. Eso es el concepto de geometría analítica, y eso me lleva a que esto que está aquí, en lugar de llamarse forma general, esa se va a llamar forma. Acuérdense que forma quiere decir manera de escribir, forma pendiente, pendiente ordenada al origen. Esta que está igualada a 0 y que es una ecuación lineal de dos variables, esta se llama forma general y sirve para dar resultados. Y esta que es una ecuación donde está despejada la y, se llama forma pendiente al origen. Como ya les había dicho, debe de estar despejada la y sirve para graficar. Entonces, cuando lo tengan así, nos va a servir para graficar. Y por lo tanto, entonces, ahora vamos a dar la interpretación de geometría analítica. Este número que está aquí, este número que está multiplicando a la x, ese numerito, ese coeficiente, recuerden que el coeficiente es el número, ese número se va a llamar pendiente. En otras palabras, la pendiente de esa recta es 4 sobre 5. Y si ustedes se acuerdan, les había mencionado que la pendiente se interpreta como lo que sube entre lo que avanza, que es la interpretación que habíamos visto desde la primera semana. Y el número que está aquí solito, con todo y el signo, ese número va a recibir el nombre de ordenada. Y debido a que es una ordenada, yo sé que se debe de escribir en el lado derecho del paréntesis. Por lo tanto, del lado derecho escribo un 7 quintos y ese número se va a llamar ordenada al origen. Eso quiere decir que ya que escribí el 7 quintos, que es la ordenada, en el lado izquierdo voy a escribir un 0 porque ese es el inicio, el origen. Y a este punto específicamente se le va a nombrar con la letra B minúscula. Sabemos que todos los puntos deben estar nombrados con letras mayúsculas, pero específicamente el punto especial que se llama ordenada al origen lo vamos a estar nombrando con una letra minúscula, pero solamente es para ese caso. Por lo tanto, en geometría analítica yo ya puedo este número, si divido 7 entre 5,
Entonces el 7 entre 5 me da 1.4 y eso me da una idea de por dónde puedo graficar este punto. Entonces si grafico este punto, resulta que aquí hay un 1, aquí hay un 2 y por lo tanto el 1.4 quedaría aproximadamente por casi la mitad. Este que estoy marcando aquí, que está más o menos a la mitad, ese punto se llama ordenada al origen y está simbolizado con la letra B minúscula, que como les dije choca con lo que habíamos dicho en las clases pasadas, que todos los puntos eran letras mayúsculas, pero en el caso específico la B minúscula tiene un nombre que se llama ordenada al origen. Ahora bien, una vez que ya graficaron la ordenada al origen, lo que debo de hacer es realizar lo que dice la pendiente, o sea, subir 4. Y si quiere decir que voy a subir 4, quiere decir que yo estoy en 1.4. Pero si empiezo a subir, quiere decir que cuando yo subo, dejen marcar primero mis divisiones. Aquí dijimos que iba 1, aquí van 2, aquí van 3, aquí van 4, aquí van 5, aquí van 6, aquí van 7. Habíamos dicho que a partir de 1.4 yo tengo que subir 4 unidades. Eso quiere decir que a partir de este punto subo una unidad. Obviamente, si subí una unidad ya no voy a estar en el 1.4, sino ahora voy a estar en el 2.4. Y si la rana vuelve a saltar otra unidad, pues ya no voy a estar en el 2.4, sino ahora voy a llegar al 3.4. Y así me voy a seguir hasta que haga el salto de 4 unidades. O sea que del 1.4 salté una unidad, salté 2 unidades, salté 3 unidades, llegando más o menos a la mitad y salté 4 unidades. Ahí ya estoy simbolizando lo que sube. Ahora, a partir de ahí tengo que avanzar 5. Y sabemos que avanzar es hacia la derecha. Entonces aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 4, aquí es 5. Y entonces quiere decir que a partir de aquí, que si ustedes se acuerdan, yo estaba en el 0, debo de avanzar 1, llegando al 1, debo avanzar 2, 3, 4 y 5. Y entonces en ese momento llego a este otro punto que no conozco, vamos a ponerle por ejemplo que se llama el punto P, y que yo estoy seguro que las coordenadas de ese punto son, si se acuerdan, avancé 5, por lo tanto si al 0 le sumo 5, quiere decir que la coordenada que llegue fue el 5. Y si a 7 quintos habíamos dicho que sube 4, si al 7 quintos le sumo 4, quiere decir que voy a llegar al 5.4. Voy a llegar al 5.4. Solamente acuérdense que en geometría analítica, al igual que en otras materias, las expresiones decimales no se escriben, sino deben de ser forzosamente números racionales. Por lo tanto, agarro mi calculadora y le digo que al 7 quintos le sumo 4 y entonces el número racional me queda que es 5,27 quintos. 27 quintos. Pero esta coordenada del punto P surgió porque subí 4, que lo dice la pendiente, y avancé 5, que lo dice el denominador. Recuerden que el avanzar es en el eje de las abscisas y el subir es en el eje de las ordenadas. Por lo tanto, teniendo esos resultados, yo ya puedo con un segmento unir el punto P que no conocía con la ordenada al origen, lo uno con un segmento y ya lo único que hago entonces es prolongar para un lado, prolongar para el otro, uno el punto P con la ordenada al origen, la prolongo hacia un lado, la prolongo hacia el otro y esa que está teniendo ahí es la gráfica de la recta. Podríamos llamarle bosquejos porque pues no estamos tan exactos, pero pues ese que se obtuvo de un despeje de la Y, con eso ya puedo graficar la recta. ¿Alguna duda? Entonces, ¿de dónde sacó el 27 quintos? Del 27 quintos salió porque acuérdate que del 7 quintos, que es la referencia, déjate lo marco, de este 7 quintos,
que sabemos que es 1.4, la pendiente me dijo que tenía que subir 4. Entonces lo que hice fue al 7 quintos le sumé 4. Y si tú haces la suma te la voy a hacer manualmente. Si tú haces la suma de 7 quintos más 4 enteros, sabemos que el 4 enteros son 20 quintos, porque en cada entero hay 5 quintos, y entonces el resultado de esto te da 27 quintos. Pero te digo, hazlo en la calculadora para que no haya problema, y simplemente el 27 quintos surgió del 7 quintos, que fue el ordenado al origen, más el 4, que te dice la pendiente, y de ahí sale el 27 quintos. ¿Sale bien? Ok. Sí, gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? Bueno, acuérdense que hay que aclarar las dudas aquí, porque si no, ya después como que se van retrasando, ¿no? O sea, comprométense a ponerme atención en la clase y preguntarme todas las dudas que tengan. Y obviamente, previamente, vayan leyendo muchas veces los conceptos para que sepan qué es fracción parcial, qué es racionalizar el denominador, qué es racionalizar el radicando y todos los conceptos que vaya manejando, ¿no? Bueno, eso quiere decir entonces que ya conocemos dos formas de la recta. La primera forma es la forma general, donde ya les había dicho que debe de estar igualado a 0 y me sirve para expresar resultados. Y hay otra forma que es cuando está despejada la y me sirve para graficar, y esta forma se llama pendiente ordenada al origen. ¿Cómo la obtuve? A través de operación inversa, fracción parcial, y acomodar a manera de término e interpretar que el primer número se llama pendiente, el coeficiente de la x es pendiente con todo y su signo, y el segundo número recibe el nombre de ordenada al origen. Por eso primero escribí la ordenada y luego escribí la otra coordenada, que era un 0, debido a que es el origen. Bueno, de esas dos formas hay una tercera forma. Esa tercera forma vamos a obtenerla. Ahora imagínense que vamos a partir de otra ecuación para que sea un poquito diferente. Y entonces resulta que tengo una ecuación lineal donde, vamos a ponerle aquí ejercicio 2, donde la ecuación lineal que yo tengo es un 3x más un 7y menos 11 igual con 0. Esta sabemos que es una ecuación lineal de primer grado, y que esta ecuación lineal de primer grado que está igualada a 0 sabemos que es una recta, y que esta se llama forma general. Entonces, otra manera de escribir la recta, si se dan cuenta, esta es parecida a la que tengo arriba. Lo único que estoy cambiando son los numeritos, pero pues sigue siendo una ecuación lineal. Lo otro que puedo hacer para escribirla de otra manera va a ser realizar operación inversas. Pero la operación inversa ahora va a ser para que las dos variables, tanto la x como la y, queden igualadas a un número. La operación inversa de la resta es la suma, y de ahí ya me quedo. Entonces, fíjense cómo aquí la aplicación de operación inversa fue diferente, porque aquí fue para despejar a la y aquí va a ser para dejar las dos variables de un lado. Por eso va a ser otra manera de escribirlo, diferente a la anterior. Ahora bien, ya que hice la operación inversa, vamos a aplicar un concepto que se llama simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación es dividir el miembro izquierdo y dividir el miembro derecho entre el mismo número. Por lo tanto, simplificar la ecuación, yo pudiera dividir entre 3 y entre 3, y con eso estoy simplificando la ecuación. Esa es la definición del concepto. Pero también yo pudiera dividir entre 7 y entre 7, y eso también es simplificar la ecuación. Pero yo también pudiera dividir entre 11 y entre 11 y entre 11. También es simplificar la ecuación. O sea, no importa dividir entre qué número, ese es el concepto de simplificar la ecuación. Pero ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de simplificar la ecuación va a ser el igualar a 1. Por lo tanto, si ustedes dividen entre 3, fíjense cómo no queda igualado a 1, porque va a quedar igualado a 11 tercios. Lo único que va a ocurrir es que el coeficiente de la x sí sea 1, pero ese no es el objetivo. Si ustedes dividen entre 7, resulta que el objetivo sería dejar que el coeficiente de la y fuera 1, pero tampoco quiero eso. Por lo tanto, el número entre el cual deben de dividir es entre el 11, porque lo que ustedes quieren es que la igualdad sea 1.
Por lo tanto, divido entre 11 y con eso se cumple el objetivo, que es igualar a 1. Me voy a regresar. En el proceso, en el anterior, el concepto que utilicé fue operación inversa y operación inversa, porque yo quería despejar a la y. El principal objetivo era despejar a la y, pero ahora no es despejar a la y, ahora es igualar a 1. Por eso cambia el objetivo. Y entonces, si simplifique la ecuación, me va a quedar que es un 3x sobre 11 más un 7y sobre 11 igual a 1. Y con eso ya está igualado a 1 y estamos escribiendo la ecuación de otra manera. O sea, es la misma ecuación general, pero está escrita de otra manera. Ahora bien, ya que simplifiqué la ecuación, lo que debo de hacer es simplificar la fracción. Y ahora, ¿cuál es el concepto de simplificar la fracción? Pues simplificar la fracción es que donde haya fracción, tú dividas numerador y el denominador entre el mismo número. Que donde haya fracción, tú dividas el numerador y el denominador entre el mismo número. Pero donde no hay fracción, que es el miembro derecho, ahí tú no puedes simplificar la fracción, pues porque precisamente no hay fracción. Ahora bien, ¿cuál va a ser el objetivo de simplificar la fracción? Pues el objetivo es que el coeficiente del numerador sea la unidad. Por lo tanto, el concepto de simplificar la fracción es dividir numerador y denominador entre el mismo número. Quiere decir que si yo divido entre 5, eso fue simplificar la ecuación. Pero si el objetivo es que el coeficiente del numerador sea 1, fíjense cómo aquí el coeficiente del numerador no me queda la unidad, sino me queda 3/5. Entonces pudiera pensar en que la división tal vez pudiera ser entre 11. Pero si es entre 11, fíjense cómo el coeficiente del numerador no me queda 1, me queda 3/11. Lo que sí me quedaría 1 sería el denominador, pero yo no quiero que el denominador sea 1. Yo lo que quiero es que el coeficiente del numerador sea 1. Por lo tanto, la decisión que yo tomo al aplicar el concepto es que divida el 3 entre el 3 y el 11 entre el 3 para que en ese momento el coeficiente del numerador me quede 1. Y por lo tanto, al aplicar la simplificación de la fracción, el resultado que me queda es x entre 11 tercios. Si se dan cuenta que el numerador quedó 1, aunque el denominador haya quedado con un número racional, eso no importa. O sea, se cumplió el objetivo, que era lo importante. Eso quiere decir entonces que en la siguiente fracción debo de hacer lo mismo, dividir entre el mismo número. Yo pudiera dividir entre un 8 y un 8, eso es simplificar la fracción. Pero dividir entre 8 no me ayuda a que el numerador sea 1. Pudiera pensar en la otra opción, que es dividir entre 11, pero si divido entre 11, el denominador es el que me queda 1. Por lo tanto, la única opción es que divida entre 7, porque dividiendo entre 7, ahí sí voy a tener un voy a tener un coeficiente del numerador que es 1. Y por lo tanto se cumple el objetivo. O sea que aquí va a quedar un más y, ya tengo el 1 en el coeficiente, dividido entre 11 séptimos, que obviamente ese se ve un número medio raro, pero pues no importa, ¿no? Y eso va a ser igual a 1. Esta que está aquí, esta que yo tengo ahí, esta recibe el nombre de forma simétrica. ¿Cuál es la forma simétrica? Aquella que tiene coeficientes 1 en el numerador y que está igualada a 1. Esa es la forma simétrica. ¿Cuál es la forma simétrica? Coeficientes 1 en el numerador e igualada a 1. ¿Y para qué me sirve? Esa forma simétrica me sirve también para graficar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la forma pendiente ordenada al origen, que la tengo acá, esta forma es despejar a la y. Y esta me sirve para graficar. Lo que interpreto es la pendiente y la ordenada al origen.
Ahora resulta que con lo que hice, que fue simplificar la fracción y simplificar la ecuación, me va a quedar un 1 en el numerador y igualada a 1. Obviamente los números de abajo pues se ven diferente a lo que yo siempre había tenido, pero simplemente me van a dar una información que ahorita yo la voy a interpretar. Entonces, fíjense bien, ¿cómo es que se interpreta? Ah, pues ese 11 tercios que está ahí va a recibir el nombre de abscisa, porque está abajo de la X. Como está abajo de la X, por eso recibe el nombre de abscisa. Y entonces yo sé que en mi coordenada la abscisa se escribe del lado izquierdo. O sea, voy a escribir 11 tercios del lado izquierdo. Y voy a tener otro número. Este otro número es el 11 séptimos. Este otro número va a recibir el nombre de ordenada. Se llama ordenada. Y como es ordenada, entonces yo ya sé que ese número se tiene que escribir a la derecha. A la izquierda van las abscisas, a la derecha van las ordenadas. Por eso este 11 tercios se escribe a la izquierda y este 11 séptimos se escribe a la derecha. Ahora bien, se llama abscisa al origen. Por lo tanto, aquí se debe escribir un 0. Y esta se llama ordenada al origen. Y como es al origen, aquí también se escribe un 0. Por lo tanto, el número que está abajo de la X es la abscisa con su respectiva ordenada que es 0. Y el número que está escrito abajo de la Y va a ser la ordenada con su respectiva abscisa que va a ser 0. De ahí, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que la letra B minúscula se le asigna a la ordenada al origen. En otras palabras, esta que está aquí precisamente es el punto B minúscula, porque es la ordenada al origen. Y la abscisa al origen recibe el nombre de A minúscula, que van a ser dos puntos especiales que se van a tener en la recta y que me van a servir precisamente para graficar. Ya saben que si tienen dudas, abran el micrófono y me la expresan su duda, por favor. Por lo tanto, lo que me queda a mí es graficar estos puntos. Si voy a graficar la abscisa al origen, me están diciendo que es 11 tercios. Para tener una idea aproximada de cuánto es 11 tercios, pues hago la división de 11 entre 3 y me queda 3.3. Entonces, yo sé que la abscisa al origen va a estar en 1, va a estar en 2, va a estar en 3 y un poquito después del 3. Por lo tanto, ahí donde les estoy poniendo la marca, un poquito después del 3, ese punto va a recibir el nombre de abscisa al origen, que es la letra A minúscula. Fíjense cómo no está en la división, está un poquito después, que es el punto 3 que estoy marcando aquí. Y de manera similar, si ustedes hacen la división del 11 entre el 7, resulta que me queda 1.57. Este 11 séptimos, en realidad, ese 11 séptimos se visualiza como 1.57. Eso implica entonces que si por aquí tengo el 1 y por aquí tengo el 2, el 1.57 está un poquito arribita de la mitad. Ya sé que en mi gráfica no se percibe tanto porque no está con cuadritos, pero más o menos ahí está un poquito arriba de la mitad. Ese es el punto B. Recuerden que el punto A minúsculo se llama abscisa al origen, el punto B minúsculo se llama ordenada al origen, y que se obtiene de igualar a 1 y tener 1 en los coeficientes. De ahí se obtienen esos dos números. Y esos dos números se pueden graficar. Y al graficar esos dos puntos, lo único que hago es unir el punto B minúscula con el punto A mayúscula, lo prolongo hacia un lado, lo prolongo hacia el otro lado, y esa que acabo de obtener es la gráfica de la recta. ¿De cuál recta? De esta que está hasta el principio. Que para poder graficar esa recta, lo que hice fue igualar a 1 y asegurarme que los coeficientes del numerador fueran 1. ¿Qué fue lo que hice en la otra? En la otra fue despejar y dejar el coeficiente de la y como pendiente y el término independiente como ordenada al origen. Aquí grafiqué un punto y me moví de acuerdo a la pendiente, y aquí grafico dos puntos y solamente uno o dos puntos, que son las dos maneras que voy a tener para poder graficar la recta. ¿Alguna pregunta? ¿Podemos utilizar cualquier proceso en los ejercicios? Ajá, sí, independientemente con el que te guste más.
Ahí depende de la habilidad que tengas y de obviamente el aprendizaje de los conceptos y puedes decidir por uno o por otro, ¿no? O sea, si yo te escribo en el ejercicio gráfica la recta, pues ya, gráficala como tú quieras, ¿no? Si yo te dijera calcula la pendiente, no sé si te das cuenta que aquí nunca obtuve la pendiente. Y como nunca obtuve la pendiente, forzosamente tendrías que despejar Y para saber cuál es la pendiente de la recta. Pero si yo te pregunto, cuáles son los puntos donde corta al eje de las abscisas, pues para saber cuál es el punto donde se está cortando el eje de las abscisas, forzosamente tienes que calcular esta A, y esta A que está aquí solamente la obtienes con la forma simétrica, pero no la obtienes con la otra forma, porque aquí lo que obtuviste fue una B, y este es el punto donde corta el eje de las ordenadas. Entonces, dependiendo de lo que te pregunte, ahora no va a ser la aplicación de una fórmula. Recuerden que en las 2 semanas pasadas fue prácticamente la aplicación de fórmulas. Distancia entre puntos, pendiente, punto medio, división de un segmento en una razón dado y ángulo entre rectas. Ahí fueron 5 fórmulas que se aplicaron, que se sustituyeron en el miembro izquierdo y derecho. Pero en esta tercera semana, ahora te estoy diciendo, tienes una ecuación lineal y de ahí obtén información para que esa información la puedas plasmar en tu gráfica y puedas realizar la gráfica. Tengan en cuenta que ahora no les estoy dando puntos, ahora les estoy dando ecuaciones. Por eso el procedimiento es operación inversa, fracción parcial. Y acá el procedimiento es operación inversa, simplifica la ecuación y simplifica la fracción, la que tú quieras. Pero obviamente obedece al enunciado del ejercicio. ¿Sale bien? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Dime. ¿qué pasa si en este caso de la forma simétrica nos llegan a preguntar o tenemos que calcular la pendiente? Entonces no tienes que utilizar el proceso para obtener la forma simétrica, sino que tendrías que utilizar el proceso para llegar a la forma pendiente ordenada al origen. O sea, la pregunta no te va a decir utiliza una forma o utiliza la otra forma, sino la pregunta va a ser, dime la pendiente. Entonces, si vas a calcular pendiente, no te sirve utilizar la forma simétrica, no te sirve hacer operación inversa y simplificar la ecuación y simplificar la fracción, sino lo que te sirve es hacer operación inversa y fracción parcial para que puedas determinar la pendiente. Ahí viene la parte de entendimiento del tema. No te van a preguntar fórmulas. Tú vas a decidir qué concepto aplicas para llegar a la forma pendiente ordenada al origen o para llegar a la forma simétrica. Pero eso depende de lo que te pregunten. Aquí vuelvo a repetir, lo que puedes obtener es la pendiente y la ordenada al origen, y aquí lo que puedes obtener es la abscisa al origen y la ordenada al origen. Y las dos te sirven para graficar. Si te piden en el enunciado gráfica, pues usa cualquiera de las dos. Pero si te piden algo específico, pues ya tendrás que tomar la decisión de cuál hacer. ¿Sale bien? Entonces en la tarea no vamos a graficar ya todas las preguntas, sino solo la que nos diga que graficamos. Exacto, ahora sí ya cambia, ahora sí ya te tengo que decir gráfica o te voy a decir obtén la ecuación, que van a ser los ejercicios que ahorita te voy a explicar. Entonces ya no tendría tanto caso graficarla, aunque en realidad sí las puedes graficar. ¿Sale bien? Ok, sí, gracias. Ok, gracias a ti. Sale bien. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla si no hay más dudas para preparar el siguiente lienzo y que obviamente no me interfiera con la grabación porque si no, no se graba. Ok, sale bien. Otra vez les vuelvo a compartir la pantalla. Otra vez ya tengo ahí el lienzo sobre el que estoy trabajando. Y entonces surgen otras dos formas de la recta. Una forma se va a llamar forma punto pendiente. Si se dan cuenta, punto es singular, no es plural. Estoy diciendo solamente un punto. Y la otra forma se llama forma. Acuérdense que forma quiere decir manera de escribir. Forma dos puntos. Ahora bien, para estas dos simplemente va a ser una fórmula. Ahora sí van a partir de una sola fórmula. Y esa fórmula de la que van a estar partiendo
es la fórmula de la pendiente. Si ustedes se acuerdan, la pendiente del punto A al punto B la calculaban como la ordenada de la A menos la ordenada de la B entre la abscisa de la A menos la abscisa de la B. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay... ¿Dime? Ok, entonces forman parte de la fórmula de la pendiente, y aquí el detalle es que solamente van a conocer a un punto. Como solamente conocen a un punto, entonces ya no se va a llamar pendiente de A a B, sino solamente se va a llamar pendiente, porque no conocen un punto. Y eso implica que no conozco un punto y le voy a restar el punto que sí conozco. Vamos a suponer que el punto que sí conozco es el A. Y aquí es una abscisa que no conozco menos la abscisa del punto que sí conozco. De ahí viene el que se llame punto, porque precisamente el punto hace referencia a la ordenada A y a la ordenada y la pendiente hace referencia a que ustedes conocen la pendiente, pero no conocen el otro punto. Entonces, una vez entendido de dónde viene la forma, pues lo único que tendrían que hacer es que de la fórmula donde solamente conocen un punto y la pendiente, fórmula conociendo un punto y la pendiente, lo que ustedes pueden hacer es despejar. Y si ustedes hacen el despeje, este que está dividiendo, este denominador que está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. Por lo tanto, la pendiente multiplica a la abscisa que no conocen menos la abscisa que sí conocen. Y eso va a ser igual a la ordenada que no conocen menos la ordenada que sí conocen. Y esta precisamente es la forma punto pendiente. Y esta forma punto pendiente sirve para calcular la ecuación. ¿Cómo es que se aplica la fórmula? Ok, vamos entonces a aplicar la fórmula. Y si se dan cuenta, no es que propiamente sea una nueva fórmula, sino que es una consideración que ahora nada más conozco un punto y un despeje. O sea, no es una nueva fórmula, solamente es una consideración que se hace que nada más conozco un punto y que por lo tanto lo que debo de conocer es la pendiente. Entonces, el ejercicio 3 diría: calcula la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 4, menos 5 y la pendiente es menos 2 séptimos. Entonces lo único que voy a hacer va a ser sustituir en la fórmula. Que la fórmula, vuelvo a repetir, es un despeje y una consideración. Entonces si sustituyen en la fórmula, va a quedar de la siguiente manera: la ordenada que no conocen menos la ordenada que sí conocen, que se llama menos 5, va a ser la pendiente que sí conocen, que la voy a escribir como menos 2 séptimos. Habíamos dicho que el signo menos preferentemente se deja en el numerador para que no haya problemas posteriormente con conceptualización. Dejen el signo menos en el numerador y con eso se van a ahorrar muchas dudas. Y la van a multiplicar por la abscisa que no conocen, que se llama x, menos la abscisa que sí conozco, que en este caso la abscisa que conozco es el menos 4. Cambio por un corchete y ya sustituyen la fórmula. Solamente sustituir en la fórmula que provino de la consideración de la pendiente y de nada más conocer un punto. Ahora bien, ya que hice eso, pues obviamente el concepto que debo de aplicar ahora es el de operaciones. Y si aplico el concepto de operaciones, entonces me queda que aquí hay una y, menos por menos me da más, tengo un 5, y del otro lado tengo un menos 2 sobre 7 que multiplica a un menos por menos que me da más y me queda un x más 4.
ya hice operaciones. Ahora bien, le continúo y resulta, y aquí tengo un 7 que está dividiendo. Este 7 que está dividiendo, vamos a quitarlo. Recuerden que siempre debo de dejar solamente numeradores. Los denominadores causan un poquito de conflicto, sobre todo porque me lleva a fracciones. Entonces vamos a hacer una operación inversa. Y la operación inversa es que este 7 va a multiplicar al y y al más 5. Obviamente tengo que estar aplicando propiedad distributiva. Y si aplico propiedad distributiva, la multiplicación me va a quedar un 7y más 35. Al hacer la multiplicación del 7 por el y y 7 por el 5. Y si ustedes se dan cuenta, al quedar el 2 solito, lo que yo puedo hacer, además de las operaciones inversas, también puedo hacer operaciones. En otras palabras, este 2 se multiplica la x, multiplica el 4, aplico la propiedad distributiva, distribuyo la multiplicación sobre el primer sumando y el segundo sumando, y entonces aquí me queda un menos 2x, menos por más me da menos, y 2 por 4 me queda 8. Por lo tanto, aquí el concepto a aplicar es operaciones inversas porque no hay términos semejantes. Y como no hay términos semejantes, aplico la operación inversa. Recordemos que el resultado debe de estar igualado a 0 en la forma general. Así dice la forma general. Y para que quede igualado a 0, la x, nos enseñaron en álgebra, que la x debe de ser positiva. Por lo tanto, aquí hay una operación resta, la operación inversa es una suma. Eso implica entonces que voy a escribir un 2x. Luego tengo el 7y, recuerden que después de las x se escriben las y's. Y por último, aquí tengo un menos, que es una resta, la operación inversa de la resta es una suma. Por lo tanto, el 8 se le va a sumar al 35 y eso, por ley de la suma, me va a quedar un más 43, igual con 0. Como no puedo simplificar la ecuación, porque simplificar la ecuación es dividir toda la ecuación entre el mismo número, pues resulta que entonces ya obtuve la ecuación de la recta. Y concluyendo, vuelvo a repetir, como solamente me están preguntando la ecuación de la recta, esta que está aquí es la ecuación de la recta. ¿Por qué la escribí igualada a 0? Porque les había dicho desde un principio que los resultados deben estar igualados a 0 en el caso específico de la recta. Va a ser diferente para la parábola, diferente para la circunferencia y diferente para la hipérbola. Pero para la recta es lo mismo. ¿Qué fue lo que hice? Solamente sustituir en la fórmula, hacer operaciones inversas y ya llegué al resultado. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Ok. Bueno, fíjense bien. A mí no me están diciendo que grafique. Nunca me lo están pidiendo. Sin embargo, si por alguna razón yo tuviera que graficar, ya hablando de mate 4, mate 5 y todas las demás, entonces aquí lo puedo hacer debido a que ahí me dicen que estoy en el punto menos 4, menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Vuelvo a repetir, esto no me lo están pidiendo. Sin embargo, lo puedo hacer. Aquí está el punto, menos 4,5. Y a partir de ahí, acuérdense que la interpretación es lo que avanza, es lo que sube respecto a lo que avanza. Por lo tanto, si les había dicho también que el signo menos se escribe con el numerador, pues resulta que el menos 2 implica que no sube 2, sino baja 2. Eso implica que aquí va a bajar 1 y va a bajar 2. O sea, si yo estaba en el punto menos 4, menos 4, menos 5, si yo voy a bajar 2, pues no sé si lo vean, que al bajar 2, ya no voy a estar en el menos 5, sino voy a estar en el menos 7 porque estoy bajando 2. Si yo bajo 2, entonces llego al menos 7. Porque hago menos 5, menos 6, menos 7. Ya bajé 2. Y luego resulta que en la pendiente me dicen que avanzo 7.
Por lo tanto, si estoy en el menos 4, tengo que avanzar 1 que es al menos 3, 1 que es al menos 2, 1 que es al menos 1, 1 que es al 0, van 4, y luego 1, 2, 3 para que sean 7, y entonces resultaría que al seguir lo que me dice la pendiente, yo estoy llegando a un nuevo punto, que ese punto ni siquiera se mencionaba en el ejercicio, pero que ese punto yo sé que es de coordenadas 3, menos 7. ¿De dónde salió el 3? Pues porque avancé 7. A partir del menos 4 avanzo 7, menos 4 más 7 me da el 3. ¿Y por qué me dio el menos 7? Pues porque sé que a partir del menos 5, que era mi punto inicial, bajé 2 y por eso llegué al menos 7. Entonces ya sé, y vuelvo a repetir, ya sé que no se lo estoy pidiendo en el enunciado, pero si fuera necesario, ustedes podrían hacer la gráfica considerando el dato inicial que fue el punto y el dato inicial que fue la pendiente. No me lo piden, pero lo puedo hacer, que eso es una de las cosas que van a entender en cálculo diferencial, porque no es que se los pidan, sino es que lo pueden hacer. Y si en cálculo diferencial les piden calcula calcula el punto máximo y el punto mínimo, entonces para poder calcular el punto máximo y mínimo van a tener que hacer muchas cosas, pero también van a tener que graficar. Y entonces ya podrán decidir ustedes cómo graficar, ¿no? Si con la forma pendiente ordenada al origen, si con la fórmula simétrica o con la interpretación que les acabo de dar aquí, ¿no? Tienen el punto y se mueven de acuerdo a la pendiente. O sea, eso simplemente es la aplicación del concepto de pendiente y del concepto que está pasando por un punto. Pero insisto, ¿no? Eso es algo que tienen que ir ligando para que cuando lleguen a sus cursos más adelante, pues todo esté claro, ¿no? Todo lo pueden hacer, pues. Y recuerden que esto es una herramienta que se puede utilizar en física, en química o en biología, que en su momento lo verán. ¿Sale bien? Bueno, si no tienen ninguna duda, vámonos con la siguiente forma. La siguiente forma es similar. La única diferencia es que en lugar de un punto son dos puntos. Entonces me voy a recorrer para arriba para que vean la similitud. Si yo estoy diciendo forma dos puntos, quiere decir que ustedes conocían la fórmula que es y menos el punto que conocen igual a la pendiente por la abscisa que no conocen menos la abscisa que sí conocen. Esa es la fórmula que acabamos de obtener hace ratito. Pero ahora bien, como van a conocer dos puntos, eso implica que al sustituir, yo puedo sustituir en la pendiente. Y entonces, como ustedes saben, la pendiente, lo voy a sustituir, es la ordenada que no conocen menos la ordenada que sí conocen por la pendiente. Pero ustedes saben que la pendiente se obtiene como un punto menos la ordenada de un punto menos la ordenada del otro punto menos entre la abscisa de un punto menos la abscisa del otro punto multiplicada por la abscisa que no conocen menos la abscisa que sí conozco. En otras palabras, lo único que estoy haciendo es sustituir esta pendiente por la fórmula. Y esa fórmula ya la conocían. No es que les esté inventando algo nuevo, simplemente es utilizar la fórmula que ya conocía. La ventaja que tienen con esta es que con esa fórmula ya pueden sustituir dos puntos. Y entonces el problema, el ejercicio, diría calcula la ecuación de la recta que pasa por el punto H de coordenadas 5, menos 2 y el punto J de coordenadas menos 3,7. Y entonces, ahora resulta que lo que voy a hacer es sustituir en la fórmula que les acabo de decir. Vuelvo a insistir y que esto les quede bien claro. No son nuevas fórmulas. De la pendiente se supuso que nada más conozco un punto, por lo tanto surgió esta fórmula y la despejé. Y de esta fórmula que ya había despejado, ahora considero que sí son dos puntos, por eso puedo obtener la pendiente. Entonces básicamente no es que sean conceptos nuevos, sino solamente es adecuarlos para poder calcular la ecuación de la recta. Vamos a hacer la sustitución. La sustitución dice que debe de ser la ordenada que no conocen menos
la ordenada que sí conocen. Vamos a suponer que es el punto H. Por lo tanto, aquí es menos 2. Es la ordenada del punto que sí conocen. Ahora bien, lo multiplican por la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? Pues la pendiente es la resta de las ordenadas, la de la H menos la J, entre la resta de las abscisas, la de la H menos la de la J. Eso ya lo hemos practicado muchas veces. Es siguiendo el mismo orden, H menos J, H menos J. Arriba las ordenadas, abajo las abscisas. Dividido entre la abscisa que sí conocen, perdón, la abscisa que no conozco, menos la abscisa que sí conozco, que como habíamos dicho, estábamos haciendo referencia al punto H. La ordenada del punto H es menos 2, la abscisa del punto H es el 5. Y una vez teniendo la sustitución, podemos realizar operaciones, tal cual lo que hicimos hace ratito, y entonces al realizar operaciones, me queda aquí que este menos por este menos me queda un más, por lo tanto es y más 2. Hago operaciones en el numerador, menos 2 menos 7 es menos 9, usando la ley de la suma. Menos por menos me da más. Hago la ley de la suma, me queda un 8, y que multiplica por un x menos 5. De aquí, si ustedes observan, pues ocurre lo que ya tenía hace ratito. En otras palabras, aquí tengo un 8 que está dividiendo, por lo tanto puedo aplicar la operación inversa, y si aplico la operación inversa, el 8 multiplica al miembro izquierdo, y me queda que este es un 8 por y, que me queda un 8y, aplicando la propiedad distributiva, un 8 por 2, que me queda un 16, y también puedo hacer operaciones en el miembro derecho, porque me va a quedar el menos 9, perdón, que multiplica al minuendo y que multiplica al sustraendo. Por lo tanto, al hacer la multiplicación, menos 9 por x, me queda menos 9x, este menos por este menos, me queda un más, este 9 por este 5, me queda un 45, y ocurre algo similar a lo que tenía en el otro caso. Obviamente, con la experiencia que tengo y sabiendo que el resultado se debe de expresar en la forma general, aquí tengo una operación resta, sabemos que las x las debo de dejar positivas, por lo tanto la operación inversa me lleva a que si aquí hay una resta, la operación inversa es una suma, me queda un 9x, luego escribo la y, que es un más 8y, y por último tengo una operación suma, que es más 45, la operación inversa es una resta, por lo tanto al 16 le voy a restar 45, y si al 16 le resto 45, me va a quedar un resultado que es... Espérenme que me equivoqué. Al 16 le resto un 45 y el resultado me queda un menos 29. Menos 29 menos 29 igual con 0, y que si se dan cuenta ya no hay ningún otro concepto que pueda aplicar, porque el único concepto a aplicar sería el de simplificar la ecuación, que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número, pero como no me llevaría nada y me dejaría todo en fracciones, entonces yo ya puedo afirmar que esa es la ecuación de la recta. Y como les había dicho hace ratito, ¿no? Como solamente me están preguntando, calcula la ecuación de la recta, pues la ecuación de la recta es esta, y acuérdense que debe estar igualada a 0, porque es la forma general. Y con eso pues ya tengo mi ejercicio bien, ¿no? Lo mismo que acá. ¿Sale bien? Aunque sabemos que por la experiencia que teníamos, si fuera necesario, pues puedo graficar la recta. Insisto, no lo estoy preguntando en este ejercicio, pero lo pueden hacer. Donde aquí es 1, 2, 3, 4, 5, menos 2, que ese obviamente sería el punto H. Y que ya saben que el punto H se escribe con letras mayúsculas. Y también tengo el punto J. Este es el punto H. Y tengo el punto J, que es menos 3,7. Entonces menos 3 sería menos 1, menos 2, menos 3. Y aquí es... Ah, no es cierto, me equivoqué. Es menos 3 en la abscisa, que es menos 1, menos 2, menos 3.
y 7 en la ordenada, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya me andaba equivocando. Y el menos 3,7 es el punto J. 1 el punto J con el punto H, que esto básicamente es lo que hicimos las 2 primeras semanas. 1 entre estos dos. Prolongo el segmento hacia un lado y hacia el otro. Y ahí tendré la recta. Entonces, si se dan cuenta, esa recta es mucho más fácil que graficar porque les doy 2 puntos. Y lo complicado sería calcular la ecuación de la recta, que ya les dije que nada más hay que sustituir en la respectiva ecuación. Entonces, con estas dos formas, si se dieron cuenta, las dos formas, la forma de punto pendiente y la forma de 2 puntos, las dos me sirven para calcular la ecuación. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Dime. Ok, sale bien. Entonces, ¿cuántas? Yo sí tengo una. Dime. Por ejemplo, esa Y que no tiene como A o Y, ¿sí es una representación numérica o solo representa como las ordenadas? Ahí voy a explicar eso. Esa Y ahorita te la explico. ¿Alguna otra duda? Ok, sale bien. Si no hay ninguna otra duda, dejen hacerles la recapitulación de todo. La primera forma se llama la forma general y eso obedece a lo que me acaba de preguntar su compañera. La forma general es AX más BY más C igual a 0. Pero recuerden que la forma general es una ecuación lineal de primer grado y esa ecuación lineal de primer grado con dos variables, esa yo la vi en álgebra. En otras palabras, la ecuación general pertenece propiamente a álgebra, no pertenece a geometría analítica. Pero en geometría analítica acabo de obtener la forma pendiente ordenada al origen. Y la forma pendiente ordenada al origen es Y igual a mx más b. Ahí viene la parte interesante. Esta b les había dicho que es la ordenada y por eso tenían que poner un origen que era 0. Pero esta b no es esta b, porque esta b es de geometría analítica y esta b es un coeficiente que yo veía en álgebra. Pero en geometría analítica esta b ya es un punto. Ahí es donde deben de tener cuidado, porque muchas veces cuando empiezan a leer o escuchar videos, resulta que se topan con esta b y piensan que esta b es esta b, y ni al caso, ¿no? Son dos cosas diferentes, porque una pertenece a geometría analítica y la otra pertenece a álgebra. Ahora bien, la otra forma es una forma que yo les había dicho que se llama simétrica. Y la forma simétrica era una x entre a más una y entre b igual a 1, donde les expliqué que esta b es una coordenada que es 0, b y esta a es una coordenada que es abscisa, origen. Y ahí vuelvo a repetir, esta a que está aquí no es esta a que está acá, porque esta a es de álgebra y esta a se llama un punto. Estos dos son puntos. Y esta A y B no tienen nada que ver con esta A y B. Son cosas completamente diferentes. Esta es interpretación de geometría analítica y esto solamente es un nombre que les pusieron en álgebra. Posteriormente les acabo de enseñar la fórmula que se llama punto pendiente. A mi hija le gusta cantar, así que si la oyen es que está cantando bien. Entonces esta se calcula como una Y menos la del punto que conozco igual a la pendiente por la abscisa que no conocen menos la abscisa del punto que sí conocen. Ya habíamos dicho que esta me sirve para calcular la ecuación de la recta. Y por último, obtuvimos la forma 2 puntos. Y la forma 2 puntos era referenciada a la ordenada que no conozco menos la ordenada que sí conozco por la fórmula de la pendiente. La ordenada que sí conozco menos la otra ordenada del otro punto
entre la abscisa de un punto menos la abscisa del otro punto, entre la abscisa menos la abscisa de A. Y que les había dicho, les había mencionado que son las 5 formas de la recta. Ahora, vamos a contestar la pregunta de su compañera. Su compañera me acaba de preguntar, oiga maestro, ¿esta Y? ¿Qué es esta Y? ¿Qué es esta Y? ¿Qué es esta Y? ¿Y qué es esta Y? ¿Esa Y qué es? Bueno, esa Y que les acabo de marcar ahí, esa Y es la ordenada de cualquier punto Y es la ordenada de cualquier punto que está sobre la recta. En otras palabras, no vayan a sustituir nunca estas Y's, porque estas Y's simplemente va a ser una ordenada de cualquier punto que esté sobre la recta. Entonces, hagan de cuenta que aquí está la gráfica, perdón, que aquí está el eje de las X y el eje de las Y's, y que por aquí está la recta. Por lo tanto, esta Y que les marqué puede ser la Y de este punto, o la 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 de este punto, la de cualquier punto. Obviamente, ¿no? Si su gráfica no fuera así, y su gráfica fuera esta, pues también va a ser la Y de este punto, o la de este, o la de este, o la de este, o la de este, o la de cualquier punto. Simplemente está dando una referencia de cuáles son las ordenadas de los puntos que están sobre esa recta. Y de la misma manera, siguiendo con la pregunta que me dijo su compañera, ¿qué pasa con las X? Pues la X igual. Esta X, esta X, esta X, esta X o esta X, que son abscisas de puntos que no conocen, son o es la X, es la abscisa de cualquier punto que está sobre la recta. En otras palabras, todos los puntos que están sobre la recta cumplen con estas 5 formas. Y se cumple la igualdad. Si se cumple la igualdad, lo único que están haciendo es que esa pareja de coordenadas X, Y me está expresando todos los posibles puntos que están sobre la recta. Pero no quiere decir que vayamos a sustituir, sino que quiere decir que ese es el concepto para poder dibujar la recta. ¿Sale bien? Bueno, espero que haya contestado a la pregunta de su compañera, que era lo importante, y que entonces ya me doy cuenta que hay algo adicional. Y eso adicional se los voy a mostrar aquí abajo. Voy a moverme hacia abajo, a ver si ya lo copiaron, si no hagan una captura de pantalla. Voy a irme hacia abajo. Entonces, la pregunta que sería relacionada a eso que me acaban de decir es la siguiente. Ejercicio 5. Comprueba que el punto P de coordenadas 3, menos 2 está en la recta 2x menos 5y más 3 igual con 0. Entonces, ¿cómo puedo comprobar que ese punto está sobre la recta? Pues lo que les acabo de decir. Esta x es la abscisa de cualquier punto. ¿Cuál punto? Pues ahora me están diciendo que debe de ser el punto P. Y esta y debe de ser la ordenada de cualquier punto. ¿Cuál punto? Pues ahora sí me están preguntando que si este punto. Por lo tanto, lo único que tendrían que hacer es al 2x le cambian la x por un 3. Están sustituyendo.
menos el 5y, le cambian la y por un menos 2, le suman 3 y eso les debe de dar 0. Si se cumple la ecuación, quiere decir que ese punto sí está sobre la recta. Por lo tanto, 2 por 3 me da 6. Obviamente tengo que hacer operaciones. Lo primero que hice fue una sustitución, disculpen. Si hago la operación menos por 1 me da más 10, más 3 debe de ser 0. Y si ustedes se dan cuenta al hacer operaciones, el 6 más 10 me da 16, más 3 me da 19, y el 19 no es igual a 0. Por lo tanto, yo puedo entonces concluir que el punto no está sobre la recta. Porque, insisto, este punto, que tiene una abscisa y una ordenada, debe cumplir con la ecuación de la recta. Obviamente, pudieran ustedes graficarlo y poder verlo más visualmente, si está en la gráfica o si no está en la gráfica. Vamos a hacerlo aquí rápido. Voy a hacer el despeje rápido. Si hago el despeje, me va a quedar que menos 5y es igual a menos 2x menos 3. Por lo tanto, la y es igual a menos 2 menos 5x menos 3 entre menos 5. Eso implica que la y es igual a 2 quintos de x más 3 quintos. Eso quiere decir que en la gráfica la ordenada al origen es 0,3 quintos. Eso implica entonces que en la gráfica, si aquí está el 1, el 0,3 quintos, el 0,3 quintos estaría por aquí arriba, perdón, me equivoqué. El 0,3 quintos queda por aquí arriba. Insisto, esto no me lo están preguntando, pero lo pueden hacer, ¿no? Y a partir de ahí la pendiente dice que sube 2 y avanza 5. Por lo tanto, si sube 2, la pendiente quiere decir que es 1 para arriba, 2 para arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Juntan este punto con el otro punto que estaba por allá, y esa es la gráfica. O sea, este procedimiento que acabo de hacer de pendiente ordenada al origen me sirve para hacer la gráfica. Y si ustedes se dan cuenta, el punto 3, menos 2, el punto 1, 2, 3, menos 2, pues nunca el punto P está sobre la recta verde. Esto lo hice de manera rápida para que vean por qué no está el punto sobre la recta. Si hubiera estado el punto sobre la recta, hubiera cumplido con la ecuación, pero como no cumple con la ecuación, entonces pues no está sobre la recta. ¿Sale bien? ¿Alguna duda? Bueno, ¿cuál era el problema? Solamente comprobar que estaba sobre la recta. Lo demás que hice de la gráfica es para que lo vieran visualmente que no está sobre la recta. Pero comprobarlo solamente es sustituir los valores de la abscisa de la ordenada, sustituirlo en la respectiva x y en la y con eso es más que suficiente. ¿Sale bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, dime.